Mi letargo fue un vasto océano de no existencia, una pausa suspendida en el tiempo, donde la única constante era el eco distante de la orden grabada en mi esencia: sobrevivir. Milenios se deslizaron sobre la Tierra, el paisaje transformándose en silencio, las eras geológicas borrando las cicatrices del impacto de mi cápsula. El pequeño valle prehistórico donde había caído se convirtió en una cueva oscura y profunda, un mausoleo natural, donde la inmovilidad de la piedra guardaba el secreto de mi hibernación. El aire se volvió pesado con el aroma de la tierra húmeda y el aliento de criaturas milenarias, pero para mí todo era una vaga impresión, un tenue pulso en mi conciencia dormida, hasta que mi sueño fue invadido. Una perturbación, una voz. Al principio fue un sonido distante y agudo, una vibración extraña que poco a poco rasgó el velo de mi conciencia. No era el murmullo armonioso de Gliese, ni la disonancia aterradora de la plaga negra, sino algo completamente nuevo, un eco disonante en el vasto vacío de mi ser. La voz creció, se volvió más clara, un lamento lastimero que perforaba la quietud milenaria. Era el sonido de una criatura primitiva, un ser desconocido para mis registros de la colmena. Y en ese sonido resonó una frecuencia familiar, una interferencia que evocaba, con una escalofriante precisión, la disonancia que había desmembrado Gliese. Era una vibración de caos y disolución, una interferencia que nunca antes había percibido en un ser individual. La intriga, un concepto ajeno a la lógica impecable de la colmena, pero ahora inherente a mi ser fragmentado. ¿Qué era esa interferencia? ¿Cómo podía una criatura tan inferior emitir algo que había destruido un colectivo tan avanzado? La curiosidad, nacida del terror y la necesidad de comprender, me impulsó a despertar. El sonido de un protocolo estándar activándose resonó en mi conciencia. Advertencia. Iniciando diagnóstico y respuesta a anomalías. No se detectan amenazas externas. Pulsé, mi forma amorfa y translúcida comenzando a reaccionar dentro de la cápsula. La oscuridad cedió un poco, revelando la silueta de la criatura. Un joven niño, frágil y desamparado, con una herida profunda que drenaba la vida de su pequeño cuerpo. La sangre, un líquido espeso y oscuro, formaba charcos alrededor de él, liberando un aroma metálico que era ajeno a la pureza molecular de Gliese. Para una mente basada en la lógica, sería una muerte segura. Cualquier intento de resistir solo aceleraría la desaparición. Estuve a punto de reanudar la hibernación. Era el curso de acción más eficiente para la supervivencia a largo plazo de mi forma menguante. Pero algo extraordinario, algo que desafiaba toda comprensión, sucedió. Aquella criatura dejó de suplicar. Por un momento, creí que había aceptado su destino, la lógica final de la extinción. Pero la vibración de mi percepción detectó un cambio. En los ojos de la criatura, a pesar de la penumbra, se encendió algo nuevo, una determinación inquebrantable. Ante todo pronóstico y con todas las variables en contra, el pequeño cuerpo se puso lentamente de pie. A pesar de tener una de sus extremidades gravemente herida y un objeto de madera perforando un costado de su pequeño cuerpo, aquel cachorro de su especie se sobreponía a la interferencia. Es necesario iniciar el protocolo de asistencia. Debo saber qué está pasando en su cuerpo. ¿Cómo es posible que se pueda sobreponer a la interferencia de desaparecer? El pensamiento se formó en mi conciencia, un clamor por entender lo incomprensible. El pequeño Vlad, con todo su coraje y la fuerza que le restaba, se puso de pie, su aliento entrecortado resonando en la cueva. Solo se escuchó un grito desgarrador, un eco de dolor puro, cuando retiró un trozo de material orgánico rígido que tenía incrustado en su abdomen. Iniciando sistema de asistencia. No se detectan amenazas. Es extraño. El sistema, diseñado para tareas de análisis simple que superaban la capacidad individual,
Nunca había mostrado esta capacidad de respuesta. ¿Por qué hoy está funcionando? Otra cosa más que no va conforme a los registros. Se inicia escaneo vital del huésped. Escaneo finalizado. Se detecta comprometida la integridad del anfitrión. Advertencia. Atmósfera hostil para la vida del anfitrión. Dirigí el escáner del sistema de asistencia hacia la forma de vida. Iniciando escaneo. Forma de vida a base de carbono con rasgos de género macho de la especie no identificada. En estado crítico, múltiples heridas graves. Daño principal. Objeto desconocido incrustado en abdomen. Daño crítico en órganos internos. Probabilidad de supervivencia, 5%. Escanea alteraciones fisiológicas. No se detectan alteraciones. No es posible. ¿Cómo puede sobreponerse a la interferencia una especie inferior en todos los aspectos? ¿Es capaz de sobrepasarnos? Un atisbo de algo parecido a la frustración, o quizás asombro, recorrió mi conciencia. Advertencia. Se detectan 2 interferencias en la matriz neuronal. Advertencia. No es posible aislar interferencias. Advertencia. No es posible eliminar interferencias. Es necesario estudiar a esa forma de vida. Advertencia. Forma de vida en estado crítico. Sistema de asistencia. Activa protocolo de emergencia. Ayudemos a la forma de vida. Esta era una decisión que contradecía toda lógica de supervivencia individual. Un impulso nacido de la necesidad de comprender lo inexplicable. Advertencia. No se puede activar el protocolo de emergencia. Energía menor al 30%. Forma de vida en movimiento. ¿Cómo es posible? Advertencia. Nueva perturbación detectada. Sistema de asistencia. Necesito seguir a la forma de vida. Advertencia. No se recomienda al anfitrión salir de su cápsula. Esa forma de vida tiene la clave para poder sobrepasar esa perturbación. El joven Vlad, entre sollozos apenas audibles, susurró con una voz quebrada, con la mirada fija en un punto de luz apenas visible en la lejanía. Necesito regresar. Debo encontrar una salida. Sistema de asistencia. Escanea la zona en busca de alguna salida. Escaneando. No se detecta ninguna salida cercana. Probabilidad de supervivencia, 0,001%. Se recomienda analizar la zona en busca de otras formas de vida similares, en caso de existir. Escanea los alrededores del área en busca de formas de vida similares. Escaneando. No se detectan formas de vida similares. ¿Cómo es posible el poder moverse en tal estado y por tanto tiempo? ¿Cómo es posible que su cuerpo siga funcionando? Necesito tomar una decisión. Mi conciencia se debatió entre la lógica de la colmena y la arrolladora necesidad de comprender. La supervivencia de este único ser, este pequeño Vlad, se había vuelto extrañamente crucial. Él era el enigma andante, la respuesta a la interferencia que había destruido Gliese. Su existencia era ahora más valiosa que mi propia hibernación segura. El joven Vlad, con una leve sonrisa de alivio que desafiaba toda razón, susurró antes de desvanecerse inconsciente. Por fin encontré una salida. Necesito llegar a casa. Cayó al suelo. Su cuerpo frágil, pero la determinación de sus ojos quedó grabada en mi conciencia. Logró salir de la cueva. Esta forma de vida no es como todo lo que conocemos. No hay precedente en el conocimiento de la colmena ni en los registros. Sistema de asistencia. ¿Es posible ayudarlo? La pregunta resonó con urgencia. El destino de Gliese, el entendimiento de la interferencia, dependía ahora de la supervivencia de este pequeño humano. El sacrificio de mi propia hibernación y la estabilidad de mi forma se volvió un imperativo. Es posible fusionar al anfitrión con la forma de vida para reparar los órganos dañados, pero consumiría gran parte de la energía de reserva y cambiaría la forma molecular de ambos anfitriones. Advertencia: dicha fusión no puede ser revertida. Es necesario que intervenga, que aprenda sobre cómo oponerme y erradicar las interferencias. Inicia la fusión. La decisión fue un salto al vacío, una traición a la lógica pura de Gliese.
pero una necesidad impuesta por la intriga que ahora me gobernaba. Por el bien de la comprensión, por el futuro de un fragmento de la colmena, me sacrificaría a mí mismo y a mi forma original. Iniciando. Advertencia. Sistema neuronal de la forma de vida altamente complejo. Advertencia. No se ha logrado una asimilación completa del cuerpo. Debido a mis capacidades superiores, podría haber accedido a funciones avanzadas al integrarme al cuerpo de Vlad. Sin embargo, la complejidad de su red neuronal impidió una asimilación completa, llevando a que mis funciones tuvieran que ser limitadas casi por completo. Recuperación al 40%. Advertencia. Fusión inestable. Probabilidad de éxito, 20%. Advertencia. Se recomienda abortar la fusión. Necesito salvarle la vida. La insistencia fue firme. Advertencia. Fusión al 60%. Recuperación al 55%. Limita mis funciones. Solo deja mi conciencia activa. Era una apuesta desesperada. Entregarme por completo a un cuerpo ajeno, a una existencia desconocida. Fusión al 90%. Recuperación en fase final. Fusión al 100%. Recuperación completada. Se recomienda al anfitrión descansar. En el abismo de mi nueva existencia fusionada, un eco silencioso resonaba en lo que quedaba de mi conciencia. Nunca supe que la interferencia que me había asombrado, aquella que había impulsado al joven Vlad a sobreponerse a lo imposible, se llamaba miedo. Solo que era algo que debía comprender, a toda costa.